Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos a este Psique Podcast. Este es nuestro capítulo, nuestro episodio número 17 de la segunda temporada. En nuestra sección Análisis de Personalidad hablaremos sobre Graham Young, el envenenador de las tazas de té. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comencemos. Graham Frederick nació el 7 de septiembre de 1947 en Inglaterra. Y se menciona que su infancia fue difícil debido a que su madre murió cuando él era un recién nacido. La causa por la que su madre murió es algo que actualmente sí es tratable o hay intervención, tratamiento médico, pero en ese tiempo no lo había. Y murió a causa de una pleuresia, que es una inflamación del revestimiento de los pulmones y el tórax, que ocasiona dolor al respirar, al toser. Este padecimiento culminó o se volvió una tuberculosis y finalmente ella murió. El padre de Graham lo entregó a sus tíos y pasado un tiempo, pues él empezó a encariñarse con sus tíos, que básicamente eran sus padres adoptivos. Pero al poco tiempo su padre biológico regresó con una nueva esposa y con la idea de rehacer su vida y formar una familia todos juntos. Y es así como Graham deja de vivir con sus tíos y se muda con su padre, su madrastra Molly y su hermanastra mayor Winifred. Según los testimonios de su tía, él comenzó a tornarse como un niño muy solitario y con poca habilidad para socializar y hacer amigos a su alrededor. Pero hubo dos cosas que le gustaba mucho hacer, que era leer y también informarse sobre el tema de la química, hacer experimentos y demás. Pues leer es un buen hábito a cualquier edad, todos lo sabemos, pero Graham inició leyendo relatos de asesinos seriales. Y la mayoría pues eran del tipo como sensacionalistas o amarillistas. También le gustaba mucho leer acerca de la vida y de cualquier dato que pudiera conocer de Adolf Hitler. Entonces él incluso en todas las etapas de su vida mencionó como que tenía esta admiración o fervor por Hitler. También le gustaba leer mucho sobre ocultismo y obviamente sobre química. Entonces, las crónicas de diversos diarios muestran que su padre era quien lo alentó principalmente a que él siguiera aprendiendo sobre química, porque tal vez cuando fuera adulto podría dedicarse a algo relacionado y pues así tendría como un futuro mejor. Entonces a los 13 años le compra un juego de química y es ahí donde también entre su curiosidad y su obsesión por la química empezó a tener como una fijación por las sustancias y en este caso los venenos. Él empezó a comprar antimonio y arsénico. Para los 14 años de edad también empezó a experimentar con miembros de su familia dichos químicos que él conseguía o que él compraba. Es decir, empezó a envenenar a miembros de su familia para ver qué reacción tenían al consumir estas sustancias, porque repito, empezó a generarse en él una fijación o una fascinación por los venenos. También empezó a utilizar belladona y antimonio y los mezclaba en la comida para observar qué efectos podían producir en su padre, su madrastra y su hermanastra. Pero en ocasiones accidentalmente se envenenaba a sí mismo porque olvidaba en qué plato vertía las sustancias. Entonces a veces él consumía el que estaba envenenado y pues tenía dolores de estómago, náuseas, y diarrea, igual que los demás miembros de su familia.
Bueno, esto de envenenar a su familia lo hizo por bastante tiempo. Pero el 21 de abril de 1962, su padre encontró a su madrastra Molly retorciéndose en el jardín con espuma en la boca. Y aunque recibió atención médica, pues ya no pudieron hacer nada por ella. Terminó pues muriendo. Y dictaminaron que su muerte se debió a un prolapso del hueso espinal. Y sí hubo investigaciones posteriores, pero pues arrojaron que había desarrollado como una tolerancia al antimonio porque pues la consumió, como les decía, durante bastante tiempo. Y pues eso no fue lo suficientemente relevante para levantar sospechas y que se investigara pues por qué en su sistema estaba esta sustancia. Y debido también a que su cuerpo fue cremado, pues ya no pudieron seguir indagando qué encontraban. Tiempo después, Graham confesó haber utilizado talio, ya que el antimonio ya no le hacía efecto específicamente a su madrastra Molly. En el funeral de su madrastra, pues se repartió café como es común y él envenenó el café que se le dio a todos los invitados. Entonces todos los invitados sintieron náuseas, vomitaron, la mayoría presentó estos síntomas y su padre empezó a sospechar, más aún cuando las náuseas y los vómitos y dolor estomacal que él sentía, pues su padre empezó a sospechar porque aquí hubo una serie de errores que Graham cometió. O sea, después de que su madrastra muriera en estas circunstancias tan sospechosas, misteriosas y repentinas, él se dio cuenta que tras lo que pasó en el funeral no podía ser una casualidad que él también llevara mucho tiempo sintiendo náuseas, dolor de estómago y teniendo vómito. Entonces empezó a sospechar de él y ese mismo año decidió mandarlo a un psiquiátrico. Tras su primera evaluación, se decidió llamar a la policía debido a que él hizo confesiones perturbadoras, las cuales pues no tenemos gran detalle, pero probablemente denotó su inclinación y su asombro por su fascinación por los venenos. Entonces Graham fue detenido y confesó que quería asesinar a su padre y a su hermanastra. Y es así como fue condenado a pasar 15 años recluido en el psiquiátrico, de los cuales solo estuvo 9 años, ya que se determinó a los 9 años que la terapia a la que lo habían sometido pues lo había curado totalmente, que ya iba a ser muy difícil que él envenenara a alguien más, que él quisiera matar a alguien más. Entonces se le dio libertad. Básicamente él estuvo aproximadamente como desde los 15 años recluido, 14-15 años, y salió en 1971 a la edad de 24 años. Su hermanastra le dio alojamiento y él solicitó empleo en un laboratorio o en una empresa de fotografía. Y pues obviamente en ese empleo que se obtuvo, pues se usaban compuestos y químicos para trabajar. Y es ahí donde de nuevo empieza como a surgir esta fascinación que él había sentido por las sustancias, por los venenos y demás. Y pues aprovechando que en su trabajo contaba con muchas sustancias letales, pues él empezó a invitar a sus compañeros de trabajo a tomar el té, que en Inglaterra pues es una costumbre, es una tradición, entonces no era nada raro que él invitara el té a sus compañeros. Y en el té empezó a vertir sustancias, a envenenar a sus compañeros. Otra vez el mismo modus operandi para ver qué efectos tenía. Empezaron todos sus compañeros a sentir de nuevo calambres, dolores, náuseas, vómitos, y al final se hizo como una pequeña
investigación y se concluyó que todos tenían estos malestares por un virus, o sea, un virus pasajero, un virus que era común, que no los iba a matar y demás. Pasaron pues varias semanas y pues todos empezaron a sentirse igual, o sea, los síntomas y los malestares no se iban. Y es aquí donde él empieza a vertir en el té talio y finalmente uno de los trabajadores, quien se llamaba Bob y tenía 51 años, muere por envenenamiento. Los médicos atribuyeron nuevamente y erróneamente su muerte a una neumonía, o sea, las consecuencias de haber adquirido una neumonía. Entonces hasta ese punto las sospechas seguían siendo pues nulas contra él. Fue hasta varios meses después, en el mismo año que él fue liberado, que muere otro compañero de él llamado Fred, y básicamente esta es su tercer víctima. Y posteriormente la prensa lo denominó o lo apodó el envenenador de la taza de té. Y aquí, tras la muerte de su tercer víctima, es donde empiezan a elevarse las sospechas, ya que de nuevo se hace una intervención, una investigación con policías, con salubridad, etcétera, para indagar pues cómo es que casualmente dos personas, tras presentar estos síntomas en el mismo lugar de trabajo, pues terminaron muertas. Y es ahí donde dan con el antecedente de que Graham había estado 9 años recluido en el psiquiatra y sus antecedentes de envenenamiento y sus confesiones perturbadoras. Entonces ahí empieza la línea de investigación y ahora sí las sospechas son más contundentes hacia él. Bueno, después de una no tan larga investigación se dieron cuenta de que Graham tenía antecedentes de problemas serios desde que era niño y también que había confesado en algún punto haber matado a su madrastra con veneno. Entonces finalmente fue detenido y fue allanado su departamento, en donde encontraron varias dosis de talio, antimonio, que era su favorito, y aconitina. La policía lo encontró en varias partes de su departamento, así como en la ropa que llevaba en ese momento. Y también encontraron un diario íntimo en el que llevaba una minuciosa y detallada bitácora de las dosis de veneno que suministraba, sus efectos y a qué personas estaba decidido a matar y a quienes estaba decidido a perdonarles la vida. Los policías se sorprendieron mucho porque después de leer su diario se dieron cuenta que a lo largo de todos estos años había estado envenenando a 70 personas, o sea, había estado experimentando con el veneno en 70 personas. El juicio comenzó en 19 de junio de 1972, duró 10 días y al principio Graham se declaró inocente y explicó que el diario que habían encontrado era un libro de ficción que él estaba escribiendo y que él quería publicar. Pero al final pues la evidencia lo desmintió y lo condenaron a cadena perpetua. Una vez que lo condenaron, él cambia su versión y admite su culpabilidad y asume los crímenes. Para entonces, les repito, los medios ya lo llamaban el envenenador de las tazas de té o de la taza de té, apodo que a él no le gustaba. Él, y lo cito, mencionó: deberían recordarme como el envenenador del mundo. Graham era una persona muy inteligente, o eso es lo que se determinó después de todos los estudios e información y archivos que se recabaron de él, ya que en la época en la que fue llevado al psiquiátrico se le hicieron varias pruebas, entre ellas pues pruebas de inteligencia, y resultó que su coeficiente intelectual era de 160. También se le realizaron otro tipo de pruebas
y pues básicamente lo denominaron como una persona sumamente inteligente o alguien superdotado. También se le denominó como alguien sigiloso, analítico, que tenía gran paciencia, ya que acechaba a sus víctimas y observaba cómo poco a poco estas pues perdían la vida, sobre todo por el método que eligió, que era el envenenamiento. Al inicio o al final de toda esta situación, él cumplió su condena, pero murió en 1990 a los 42 años. La causa de muerte de Graham, quien fue encontrado en su celda ya muerto, fue por un infarto fulminante, pero hay prensa que denominan sensacionalista y también hay personas dentro y fuera de la cárcel que dicen que él no murió por un infarto, sino que fue asesinado por más reclusos o incluso por alguien más. Pero pues hasta la fecha la causa oficial es un infarto. Bueno, ya hemos mencionado a través de su historia varias características del análisis de su personalidad. Por ejemplo, era un asesino serial que era muy ordenado, era meticuloso, era muy paciente y le gustaba acechar a sus víctimas, es decir, le gustaba observar mientras poco a poco ellas pues padecían, sufrían y finalmente morían. O sea, era muy placentero, aunque le llevara pues mucho tiempo y fuera un proceso a largo plazo. No era algo que hiciera de manera inmediata como muchos otros casos de asesinos seriales. Ahora, aquí no estamos hablando de un asesino serial que empezó pues, en la edad adulta o de adolescente, sino incluso estamos hablando de que siendo un menor, él ya mostraba señales, por ejemplo, de psicopatía. Los menores de edad tienden a tener problemas para controlar sus impulsos, incluso estando pues bien conscientes, o sea, sin tener ninguna dificultad, trastorno, patología, ya que sus cerebros pues aún están en desarrollo. Pero los factores que pueden ser determinantes para que esto sea pues más marcado es, pues, por ejemplo, poseer un historial de abuso, traumas, una lesión cerebral, una enfermedad mental, entre muchas otras más, ¿no? Una cierta predisposición genética, la presencia en niños y niñas de la falta de empatía con los demás, el realizar actos crueles de manipulación sin experimentar ningún remordimiento, pues es un trastorno característico de esto que les menciono, de la psicopatía. En el ámbito, digamos, clínico se le puede denominar trastorno antisocial de la personalidad, nombre que pues indica el tipo de problemas que se va a presentar en esta condición, que son conflictos o dificultades en las relaciones personales y este ímpetu de atacar, de lastimar, de agredir, de transgredir a los demás, no solamente con violencia física, ¿no? O sea, con otro tipo de actos que les afecten. Y estas características pues las presentaba Graham. Se ha observado frecuentemente que la psicopatía aparece incluso durante los primeros años de vida, y el poder darse cuenta de ella a una temprana edad pues nos puede de alguna manera dar datos sobre qué tan posible es que se exhiban estos rasgos antisociales a la edad adulta. En este caso, Graham estuvo 9 años, pero no sabemos y no se tiene la información de qué tipo de tratamiento e incluso de qué tipo de medicación, si es que la hubo, cuando estuvo en el psiquiatra, ¿no? Y cuáles fueron los parámetros para después de 9 años haberlo dado de alta. Incluso se le denominó como alguien muy dotado, muy inteligente, pero no se le generó un diagnóstico, o al menos no fue público el diagnóstico.
¿no? Hasta el día de hoy. O sea, de qué patología se denominó que él tenía y por la cual se le trató 9 años. Entonces ahí de nuevo hay como una deficiencia en el sistema, en el tratamiento, en los profesionales que lo atendieron y demás. También, ¿qué otras características se pueden observar respecto a la psicopatía desde que él era pequeño? Pues que desafiaba constantemente las normas. O sea, no hablamos de normas de romper como reglas respecto a ser educados, ser correctos y convivir de manera buena con los demás, sino reglas que son tan básicas como, por ejemplo, en la cuestión de hábitos, de respuesta hacia los demás, de conducta, de pensamientos. Alguien que le gustaba leer, pero leer sobre asesinos seriales desde niño y sobre, por ejemplo, la historia de Adolf Hitler, pues ahí también es una alerta, ¿no? ¿Por qué le fascinaba tanto este tipo de relatos y le interesaba tanto la vida de Hitler? Pues porque tenía hasta cierto punto, pues, concordancia con lo que ellos hacían, con lo que pasaba a través de estas historias. También, pues, estas hasta cierto punto exposiciones a la violencia, exposiciones a la estimulación de ideas que a lo mejor no eran tan adecuadas. De nuevo, no sabemos el antecedente familiar de Graham, si alguien en su familia padecía alguna enfermedad mental que también contribuyó a que se detonara en la psicopatía desde que era niño. Otro factor que es muy común en la psicopatía es el maltrato animal. En esta situación con Graham no se tiene antecedentes de que él mostraba conductas de maltrato a animales. Digo, como las pudo haber, pudo que no, y directamente se saltó el maltrato a animales para empezar a gestarlo o a exhibirlo con sus familiares, porque, repito, él conseguía el veneno, obviamente no de manera legal, y empezó a envenenar a su familia. Entonces ahí posiblemente pudo haber brincado esta situación, esta característica. Y pues obviamente hay en él ausencia de remordimiento. En la psicopatía infantil, los castigos, los regaños, pues no causan gran efecto. De ahí que estuvo 9 años recluido en un psiquiátrico, se le dio de alta e inmediatamente cuando fue insertado en la sociedad, de nuevo, o sea, empezó el mismo modus operandi, las mismas conductas, los mismos pensamientos, los mismos objetivos, y eso costó la vida de 2 personas más. Oficialmente él solo tuvo 3 víctimas, pero les repito, o sea, víctimas mortales. Él envenenó a 70 personas. No las mató, pero las envenenó y les causó pues gran daño, y también era un riesgo latente que los pudiera haber matado. También pues mentía sin remordimiento desde que era niño, ¿no? Cuando ocultó que estaba envenenando a su madrastra, que la quería matar, y hasta que se vio orillado a decirlo, o no resistió, mejor dicho, el poder contar sus planes y la satisfacción y el placer que le debió haber causado matar a su primera víctima. ¿Qué más? Otra característica que él poseía era gran poder de manipulación. O sea, si se dan cuenta, tan así fue su poder de manipulación y su inteligencia que lo liberaron sin estar sano aún. Convenció a todos que ya estaba absolutamente bien. Incluso cuando se estaban haciendo las investigaciones, después de descubrir que algo no iba bien tanto en su trabajo como en su casa, pues jamás se sospechó de él, ¿no? Tenía un buen discurso, proyectaba ser alguien que no podía lastimar a nadie más. De aquí también viene la insensibilidad. O sea, era insensible a la muerte, al sufrimiento, al daño físico, mental, emocional que le podía causar a los demás a través de sus acciones. Entonces, digamos, aquí hay cierta deficiencia de manejo de emociones, pero sobre todo del miedo. Cuando el miedo, la preocupación y la compasión no son algo relevante o importantes para ti, pues puedes transgredir
no solo las reglas y normas comunes, sino también incluso lo que digamos podría ser moral, éticamente bueno, malo, e incluso pues transgredir al punto de decidir quitarle la vida a alguien. Y también está el factor del narcisismo, que pues en niños que se ven a sí mismo como con grandes habilidades. En este caso fue alentado a que él tenía gran habilidad y podía ser un increíble químico, ¿no? Después, a través de las pruebas que se le hicieron, pues se le exhibió como alguien sumamente inteligente, muy dotado. Pues esto obviamente alimenta el factor narcisista. Y pues obviamente eso también le dio poder y usó pues obviamente sus habilidades e inteligencia para sus planes y con el fin de cumplir su objetivo, que era matar. Cuando él decía que debían recordarlo como el envenenador del mundo, ¿a qué le suena, no? Como alguien omnipotente, y si esto lo relacionamos con uno de sus ídolos, que era Hitler, pues que él básicamente podríamos decir que quería ese poder de envenenar al mundo, de decidir a quién perdonaba, a quién salvaba y quiénes debían morir, aunque no sabemos exclusivamente cuáles eran las características de las víctimas o de las personas que lo hubiera decidido matar. En fin, bueno, este es como a grandes rasgos la historia de Graham, el envenenador de las tazas de té, y también su análisis de personalidad. Ahora vamos con Alberto Sam, quien nos va a dar las recomendaciones musicales para este episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Diana. Muy interesante el tema de este Psique Podcast, pero mis recomendaciones son menos violentas que el sujeto del caso. Y la primera recomendación musical es Poison de Rocket Juice and the Moon. Es uno de los tantos proyectos de Damon Albarn que pueden ubicar por ser vocalista de Gorillaz, fundador de Blur y bueno, otros tantos proyectos musicales. De este proyecto musical solo se desprendió un álbum musical y fue en el 2012. En este álbum pues viene esta canción Poison, que es una canción romántica y muy directa. A pesar de que el disco es un tanto psicodélico, esta resulta ser una balada pues tranquila, sin muchos cambios musicales, pero pues indica que existe un veneno llamado amor, un veneno que en ocasiones pues está disfrazado de otras facetas, pero que al final del día pues no puede haber amor sin una parte dolorosa. Eso es lo que trata de indicarnos en esta canción Damon Albarn. La siguiente canción es de la banda mexicana Inspector, se llama ¿Y qué? Esta canción lleva pues un mensaje de alguna manera muy parecido al anterior, pero aquí se narra una inevitable ruptura amorosa, una ruptura que se ve a lo lejos, bueno, dependiendo, ¿no? de donde estés parado, pero es algo que va a suceder inevitablemente. Y pues el sujeto en cuestión está decidido a terminar la relación para pues no seguir haciéndose daño que compara con el daño que te puede provocar un veneno que no considera mortal, a menos de que ninguno de los dos en la relación haga algo. Y de ahí la icónica frase de la canción que
que dice: el veneno no mata, es la cantidad. Si te gusta el ska, esta canción es un himno ska. Y el disco en general pues está muy bueno, los invito a escucharlo. La última canción se llama Ruchi, de la banda mexicana Austin TV. Los seguidores de Hueso Colorado del Psique Podcast pues van a identificar que es una canción de una banda que me gusta mucho. Esta canción pertenece al primer LP de la banda, que se llama La Última Noche del Mundo. Y como la mayoría de las canciones, y no es que todas las canciones, pues te dejan un abanico de interpretaciones a tú como escucha. Y esta canción pues tiene un tinte lúgubre, oscuro, ya que hay un momento de la canción en la que suena un sampleo de Veneno para las Hadas, película de horror mexicana lanzada en el 86, escrita y realizada por Carlos Enrique Taboada. La película fue filmada en el 84, pero estrenada en cines, como ya lo mencioné, 2 años después. La obra de Taboada estuvo muy ligada al género de horror, y Veneno para las Hadas es quizás la mejor obra del género, al menos en aquella década. Y pues bueno, en conclusión, pues todas las canciones que recomendé pues tienen de alguna manera esa intención de darte a saber que existen venenos que vienen en diferentes empaques. Algunos te matan lentamente, otros de golpe, como las brujas mataron a las hadas. Muchas gracias, chicos, gracias por acompañarnos en esta emisión del Psique Podcast. Diana, ¿te gustaría agregar algo para el cierre de este capítulo? No, pues como siempre, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos en todas nuestras redes sociales, y escríbanos si tienen alguna duda, comentario, recomendación y demás. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y de parte de todos los que hacemos el Psique Podcast, pues los invitamos a que compartan este capítulo si es que les llamó la atención. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya que eso de alguna manera genera un hilo a que más personas conozcan nuestro trabajo, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye bye.